Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar de cómo comenzar a diseñar nuestro jardín. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Para poder diseñar nuestro jardín hay factores que son determinantes y que nos van a condicionar a comprar determinadas plantas y determinadas plantas que no vamos a poder utilizar por más de que nos guste. El primer condicionante que tenemos en nuestro jardín son las medidas, las dimensiones de nuestro jardín a trabajar. Yo necesito conocer mi jardín, necesito estudiarlo de alguna manera, analizarlo para poder empezar a ver qué plantas puedo colocar. Entonces, como primera medida, las dimensiones de nuestro jardín. Si se trata de un jardín pequeño, si se trata de un jardín mediano o si se trata de un parque más grande, donde puedo utilizar con libertad especies arbustivas y especies arbóreas. Esto parece algo muy simple y algo muy lógico, muy obvio. Sin embargo, es uno de los errores que más encuentro en los jardines. Generalmente van al vivero a comprar una planta o dos o tres y compran las que les gusta y en el vivero se encuentran en tamaños pequeños. Hay pinitos, que la mayoría les dicen pinitos, un pinito muy simpático que compraron en el vivero y de repente lo plantan y no saben qué les pasó al pinito, pero enloqueció y ahogó todo el resto de las plantas y de repente me quiere levantar hasta la vivienda. Bueno, el pinito no enloqueció, el pinito creció hasta sus dimensiones que eran su naturaleza. Entonces, prestar mucha atención a esto y observarlo. Nuestro jardín nos habla por sí solo. Si tenemos un tamaño pequeño, respetarlo y no poner especies arbóreas en ese jardín pequeño. O si las colocamos, ver dónde las podemos colocar, ¿sí? Con mucha precaución. Entonces, ese es el primer factor que tengo condicionante, las dimensiones de mi jardín. Una vez que yo determiné qué dimensiones pertenece a mi jardín, el segundo factor condicionante es el asoleamiento. El sol, la cantidad de horas de sol que recibe mi jardín. Puede ser que tengamos un jardín de pleno sol, puede ser que tengamos un jardín de media sombra, o puede ser que tengamos un jardín sombrío, de sombra. Entonces, cuando hablamos de un jardín de pleno sol, estamos hablando que recibe más de 6 horas de sol por día. Si es un jardín de media sombra, estamos hablando que recibe 4 horas de sol por día. Pueden ser por la mañana o por la tarde. Sería medio día de sol. Y cuando hablamos de sombra, estamos hablando que recibe menos de 2 horas de sol por día. Una vez que nosotros analizamos esto en nuestro jardín, ya sabemos cómo vamos a sectorizarlo. Bien, el tercer condicionante que yo tengo en mi jardín es el clima. Ojo con el clima. Yo necesito respetar las temperaturas del lugar donde voy a parquizar. Pueden ser que las temperaturas desciendan en invierno a bajo cero, entonces tengo que tener mucha precaución con las especies que voy a utilizar. Porque hay especies que se helan y se mueren. Entonces, tener mucha precaución con las especies que utilizo y respetarlo el clima. Hay climas que son más bien marítimos y hay climas más fríos, más bien tropicales. Este no es un clima tropical, por lo tanto debo de respetarlo. En este lugar las temperaturas descienden los grados bajo cero y tenemos que tener mucha precaución. Podemos utilizar ciertas especies contemplando que la temperatura va a descender en invierno a grados bajo cero. Debemos de resguardarlas. El cuarto factor condicionante es el suelo. Yo necesito saber con qué tipo de suelo voy a trabajar. No es lo mismo un suelo fértil a un suelo más bien arenoso y un suelo arcilloso. Yo necesito conocer el tipo de suelo de mi jardín. Una vez que determinemos qué tipo de suelo, ya nos va a ir condicionando qué tipo de especies también podemos colocar. Y mejorar nuestro suelo. Si tenemos un suelo que es arenoso, lo vamos a tener que compactar. Si tenemos un suelo que es más bien compacto, los vamos a tener que generar más porosidad para que le ayude al drenaje. Y si el suelo es fértil, tenemos muchas ventajas a favor. Así que les dejo como consejo observar sus jardines,
anotar cuáles son los factores determinantes de tu jardín para comenzar a diseñar. Bueno, en el próximo video vamos a ir viendo qué pasos seguimos para poder comenzar a diseñar. Bueno, espero que este video te haya gustado, que a partir de ahora con estos factores condicionantes que te estoy dando para poder analizar tu jardín, vayas al vivero con una lista más detallada de lo que podés utilizar y lo que no podés utilizar. Esto lo vamos a usar como una especie de colador o de filtro donde nos va a decantar el tipo de especies a utilizar. Entonces, a prestar mucha atención, a analizar nuestro jardín e ir con una lista más certera a comprar al vivero para no tener pérdidas de dinero y que nuestro jardín no sea un fracaso. Los espero en el próximo video, espero que les haya gustado, que se suscriban a mi canal y que le den like. Adiós.